¿Qué tal, queridos estudiantes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén viendo, nos estén acompañando y a medida que ustedes puedan abrir en el horario su video para poder trabajar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a trabajar con las leyes de Newton. Vamos a ver un video primeramente para entrar en ambientación, queridos estudiantes. Atendamos el video. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines.
lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, Bueno, ahí veíamos una ambientación de las 3 leyes de Newton, ¿no? La ley de la inercia, la ley fundamental del movimiento y la ley de acción y reacción. Vamos a verla más ahondadamente en el siguiente material. Bueno, aquí estamos viendo el material que es enviado a ustedes. La carátula, característica. Estamos en la nivelación formativa semana 4, las leyes de Newton, ya vimos que eran 3. Vamos a aprender en las destrezas a relacionar el movimiento de un cuerpo con las fuerzas que actúan sobre él, a partir de la identificación e interpretación de las leyes de Newton. Aplicar las leyes de Newton en situaciones cotidianas con base al análisis de las fuerzas involucradas. Identificar cada una de las fuerzas presentes sobre un cuerpo a partir de una realización del diagrama del cuerpo libre. Muy bien. Si vimos lo que nos enseñó las leyes de Newton, vimos la primera ley es la ley de la inercia, ¿cierto? Siempre que hablemos de primera ley, estamos hablando de la ley de la inercia. Ya, como un avance, usted ve aquí un cuerpo solo. Está un cuerpo solo. Hasta que una persona, un futbolista, venga y lo patea, eso está en reposo. O sea, significa que no se mueve. Hasta que una fuerza externa lo saca de ella. ¿Qué va a pasar si el futbolista la patea estando quieto? O viceversa. Está en movimiento la pelota y viene un jugador y la para. Entonces la pone en reposo por un instante. En eso consiste la inercia, en conservar el estado de reposo o movimiento hasta que fuerzas externas lo hacen cambiar de ese estado. No es difícil. La fuerza o segunda ley. Segunda ley del movimiento de Newton. También es conocida como ley fundamental del movimiento. Como ya vimos en movimiento rectilíneo, uniforme, variado,
hay aceleración. La aceleración provoca variaciones de velocidad, velocidad final inicial. Pero para las leyes de Newton, un carro que se mueve en una dirección, esta flechita significa un vector. Entonces, esa flechita indica que la fuerza es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. En resumidas cuentas, acción y reacción. En este caso, a toda acción le corresponde una reacción igual y contraria. ¿Qué significa eso? Ejemplo, aquí tenemos un nadador. Él estira sus brazos hacia adelante, ¿verdad? Como para agarrar el agua, diciéndolo así. Pero eso le provoca un impulso, que esa es la fuerza de reacción que lo lleva hacia adelante. Mientras él hace sus brazos hacia atrás, es la fuerza de acción. La fuerza de reacción lo impulsa hacia adelante a través del agua. Aquí tenemos esas flechitas. La fuerza de acción y la de reacción. Entre todos estos ejemplos, todas estas leyes, hay múltiples ejemplos. Aquí tenemos la tercera ley de Newton. Eso van a llevar como tarea. Ya les voy a explicar la tarea más adelantito. Aquí vamos a ver primera ley de Newton. Ley de la inercia. El balón cambiará su estado en movimiento-reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Exacto. Mire, en otras palabras, aunque revisemos textos, vamos a encontrar un poquito cambiado lo que es el concepto, lo que es el análisis, ya, pero en resumidas cuentas, parafraseado. ¿Qué significa? Lo mismo, pero con otras palabras. En síntesis, el estado de movimiento o reposo, eso es la ley de la inercia. Conservar ese estado hasta que una fuerza externa lo saque de aquel. Te decía, si aquí también hay fuerza de acción y reacción, porque hay una fuerza que recibe el balón y lo hará mover hacia allá, mientras que este balón hará una fuerza de reacción, porque sentimos el balón. Lo mismo también. Este futbolista que está aquí sosteniendo la pelota aplica una fuerza de acción. Vamos a cambiar de color porque justo está azul. Este le aplica su peso para pararlo. Mientras que el balón junto con la superficie aplica una fuerza llamada normal. Ya vamos a ver esas fuerzas más adelante. La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante, por eso es MRU, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial por sí solo, no, debe haber una fuerza externa. Si está en movimiento, ¿qué hace? Algo hace que se detiene. Un balón que lo pateamos, es la fuerza de fricción que hay contra el suelo. No es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas externas, ¿cierto? La fórmula de la primera ley, veíamos también eso en la diapositiva anterior, que la sumatoria, esto símbolo, significa sumatoria. Sumatoria
de fuerzas. F significa fuerza. ¿Y qué me dice aquí? Igual a 0. Como ya vimos en MRU, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O que la distancia, mejor dicho, perdón, es velocidad sobre tiempo. Eso tiene que ser igual a 0 aquí en la primera ley de Newton. Pero aquí habla de su derivada. Derivada. Un ejemplo de la primera ley de Newton es la pelota que está en el reposo. Para que pueda desplazarse requiere que una persona la patee con una fuerza externa. ¿Vieron ayer los partidos de la Copa América? Muy bien. El balón para cobrar un tiro libre, un córner o hacer un saque de banda, el balón primero lo tenían que poner en reposo. Bueno, el saque de banda lo cogen en las manos, pero hasta que no lo lanzan está en movimiento. Hasta que no patean el córner, el tiro libre, el penal, no está en movimiento, ¿cierto? Esa es una fuerza externa. También aplica a vehículos, a planetas, a personas, a objetos, al televisor que está encontrado en una pared, a la refrigeradora que está en la cocina, a la cama. Entonces, en fin, para todo aplica, no solamente para un balón, pero es el ejemplo más común que nosotros vemos. La segunda ley de Newton. La ley fundamental de la dinámica. Aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada uno alcanzará una aceleración diferente. ¿Producto de qué? De su masa. De su masa. Esto es masa, ¿no? Esto es aceleración. Y esto es fuerza. Entonces, eso les decía, ¿no? De movimiento rectilíneo uniforme variado, cada uno, dependiendo de la masa, tenemos una fuerza. O podemos despejar que fuerza es igual a masa por aceleración, o masa es igual a fuerza sobre aceleración, o aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿De dónde podemos obtener eso? Algo parecido a lo de movimiento rectilíneo uniforme, donde el triangulito, fuerza, masa y aceleración. ¿Se acuerdan de eso? La ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton postula que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. ¿Dónde? La fórmula es masa por aceleración. La fuerza es la fuerza neta, o sea, fuerza neta. En otros textos tú los vas a encontrar. Sumatoria de fuerzas. Jóvenes, no estamos perdiendo el tiempo. Debe quedar entendido cada concepto, cada aplicación de las leyes de Newton. En otras palabras, entender toda la teoría para poder hacer los ejercicios. La masa expresada en kilogramos. La aceleración expresada en metros sobre segundo cuadrado. Ahora, hay una unidad de la fuerza. Creo que aquí no habla. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Y lo simbolizamos con una N mayúscula. Bueno, el Newton es una unidad derivada. Ya estudiamos eso, ¿no? Una unidad derivada en conversión de unidades es la que se forma de la mezcla de dos o más del sistema internacional. En este caso, al tener fuerza igual masa por aceleración, la masa está en kilogramos. La unidad, hablando de unidad. La aceleración está en metros por segundo cuadrado. La multiplicación de metros sobre segundo cuadrado me da el Newton.
Obviamente esta unidad en honor a Sir Isaac Newton, ¿cierto? Bueno, chicos, seguimos. Tercera ley o principio de acción y reacción dentro de las leyes de Newton. Ya veíamos el ejemplo del nadador. Si tú estás empujando una pared, si estás empujando una caja de un punto a otro, entonces vas a sentir una fuerza de reacción. No es tan fácil empujarla. La fuerza de aplicación aplicada para empujar la caja genera una fuerza de reacción en sentido opuesto. Así es, por ejemplo, si tú vas a jalar una caja, una refrigeradora, imagínate que vas a jalar una refrigeradora, la vas a mover de lugar dentro de tu casa. Aquí hay una persona. Provoca una fuerza para empujarla a la derecha, pero el piso hace que las cosas no sean tan fáciles, ¿no? El piso provoca una fuerza de rozamiento, lo que hace que se desgasten tus zapatos, lo que se desgasten las llantas de los vehículos, de la moto del papá, de las bicicletas, de las llantas, o que se desgaste un mismo balón. O con el tiempo ya también el aire también hace fricción sobre las paredes, desgasta, provoca erosión. Entonces, eso es rozamiento. Cuando juntas dos palmas, las dos palmas de tu mano, y comienzas a rozarla, se calienta. Eso es una fuerza de rozamiento. Ese truco también lo utilizan para coger dos palos de madera, ¿cierto? Con dos palitos de madera, frotándolos entre sí, para hacer una llamarada y para hacer una fogata, ¿no? Entonces, aquí hay fricción, a lo que se unen dos palos, pero con paciencia, tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de la fuerza de fricción. Acá también ocurre que sobre el piso, si este es el piso, hacia abajo, atraído por la gravedad, está el peso. El peso tiene una formulita, masa por gravedad. Hacia arriba, perpendicular a la superficie, está la fuerza N, que significa normal. ¿Ya? Entonces, hay muchas fuerzas que aparecen, aunque no las veamos. Recuerda que la normal es perpendicular a la superficie, no al peso. Es perpendicular a la superficie la fuerza normal. No confundir la normal con el Newton. El Newton es la unidad, el resultado que sale después es el igual, ¿no? Mientras que el Newton, la normal, perdón, es aplicada al diagrama del cuerpo libre que ya vamos a ver. Bueno, un ejemplo de la tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, que al mismo tiempo genera una fuerza de reacción. Sobre eso, las fuerzas en la naturaleza vienen en pares, o sea que no puede haber una sola fuerza, van a haber más de dos fuerzas. La fuerza que explico aquí es una de acción. Fuerza de acción. Mientras que el rozamiento es una de reacción. El peso hacia abajo es una fuerza de acción, porque automáticamente se produce. Y como está sentado sobre una superficie, la normal es una fuerza de reacción.
O sea, como tú ves, vienen en pares. La fuerza con la fuerza de rozamiento están haciendo acción y reacción. Verticalmente, el peso con la normal están haciendo acción y reacción. Toda fuerza en la naturaleza viene en pares. Cuarta ley, o ley de la gravitación universal. Lo veíamos en el video también. Cuanto más más cerca estén estas bolas de boliche, dice por ahí, más atracción habrá entre ellas. Imagínate dos cuerpos celestes. ¿Cómo se atrae la luna y la Tierra? ¿Ya? Por la gravedad, ¿no? ¿Cómo atrae el Sol a todos los planetas del sistema solar y los demás objetos que están girando alrededor de ella? ¿Ya? El postulado de esta ley de física establece que la fuerza de atracción de dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas. Pero no solo dice esto. Fuerza igual G. ¿Qué es G? Constante de gravitación. Universal, o sea que tiene un valor fijo. Constante de gravitación. El producto de sus masas, la masa de un cuerpo con la de otro, dividido para la distancia que lo separa al cuadrado, la distancia que hubiera de aquí a acá. Por eso también sale en Newton. La cuarta ley, ejercida entre dos cuerpos con masa F, es igual a la constante de gravitación universal G. Esta constante se obtiene al dividir el producto de las dos masas involucradas entre la distancia que la separa elevada al cuadrado. Bueno, vamos a ver los tipos de fuerzas. Ya esto es más práctico. Como tú ves, hay muchos tipos de fuerza. El peso, como tú ves aquí, siempre es jalado hacia abajo. El peso viene el inglés weight, por eso aquí está con W, aunque en otros textos le ponen la P, eso no es problema, ya es masa por gravedad. Si tú ya ves aquí, en esto, el peso se grafica hacia abajo, pero hacia arriba siempre va a haber una normal, que va con la letra N. Aquí está, ¿no? Una normal. La normal, ya te decía, es perpendicular a la superficie. A la superficie. ¿Por qué? Date cuenta de este lado. Aquí estamos en un plano inclinado. Perdón. Aquí abajo estamos en un plano inclinado. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo. Ya, eso es lo que da la inclinación. El peso siempre va hacia abajo. Por eso tú ves aquí, el peso va siempre hacia abajo. Pero perpendicular a esta superficie, a esta, la superficie de contacto, perpendicular va la normal. ¿Ya? Eso tenerlo muy importante, que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Por eso la tenemos acá. Muy bien. Otra situación que se te puede presentar es que, por ejemplo, hay una pared. Y dentro de la pared, nosotros pusimos el plasma, el televisor. Ahí. Hay un peso que te dirige las cosas hacia abajo. Mientras que la superficie, esta es la superficie de contacto, ¿no? Esta es la superficie. Entonces, todo esto lo empuja hacia adelante. Entonces, la normal cambia. Porque es perpendicular
a la superficie, perpendicular a la superficie de contacto. Ojo con eso. El rozamiento, esto es una fuerza, algo que hace mover este objeto. En dirección de la fuerza está el movimiento. O en dirección del movimiento puede haber una fuerza, no siempre. Porque a veces puede descender en un plano inclinado, puede descender por gravedad, ¿no? FR, la fuerza de rozamiento. La fuerza elástica, ¿qué es lo que hace? Si este resorte yo lo estiro, como tú ves acá, provoco una deformación. Así se llama, deformación. ¿Ya? Toda esta línea roja, delta X, es la deformación. Lo suelto y vuelve a su estado normal, ¿cierto? Esto tiene que ver con la ley de Hooke para muelles, resortes. Así también es llamado un resorte, un muelle. K, constante elasticidad por la deformación. Eso es la fuerza elástica. Acá también hay otro. Tensión. Cuando hay una cuerda, un hilo, un cable, un alambre, un cuerpo que esté colgando de cualquiera de las cosas mencionadas, el peso va hacia abajo y contrario al movimiento que está colgando es una tensión. Tensión cuando haya cuerdas, mil disculpas, sigamos. Bueno, diagrama del cuerpo libre. Son representaciones de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. A continuación, algunos sistemas. Ya, en la izquierda está el dibujo simple, ¿no? ¿Qué me indica esto? El movimiento. Hacia acá hay una fuerza. En dirección de la cuerda hay una fuerza. ¿Qué más hay? Como hay movimiento, aquí me lo indica la flecha, esa flecha que está aquí, indica que hay movimiento hacia la derecha. El rozamiento va en sentido contrario, ojo. Fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿A quién? Al movimiento. En sentido contrario al movimiento. Siempre. Y siempre estará entre dos superficies. Aquí está el piso y ahí arriba está el bloque. Y hacia abajo, ¿qué va? El peso. Y el peso es masa por gravedad. Hacia arriba, ¿qué hay? La normal. ¿Ya? Entonces, fuerza, peso, masa por gravedad, fuerza de rozamiento, FR, normal. Correcto. Otras situaciones presentadas. Aquí ya habíamos dicho algo parecido. El peso va a ir hacia abajo siempre. Este es el piso, pero esta es la superficie de contacto. Tienen un ángulo. El peso, masa por gravedad, pero perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Ya, 90 grados, ángulo recto. Entonces ahí, la normal. Como está hacia arriba el movimiento, hay una fuerza F. Y hacia abajo, ¿qué hay? Una fuerza de rozamiento.
Acá a la derecha están dibujadas todas las fuerzas. Fácil, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cuerpos? Tenemos este bloque y este otro bloque. Los separamos. Por eso aquí tenemos el bloque 1 y el bloque 2. Tenemos que analizar. El bloque 1, en el bloque 2 primero, de derecha a izquierda, analizamos. Hay un peso. El peso de la masa 2 por la gravedad. Esto está siendo arrastrado por la fuerza. Con el peso 1. Pero hacia acá, ¿qué recibe? Aquí también las dos sufren una fuerza de acción. Y esta es una reacción. Ya la acción que la empuja hacia la derecha, por eso es N1 y acá N2. Aquí tenemos peso igual masa 2 por la normal 2. Obviamente, si hay un peso, pero aquí no le pone N1 ni N2, le pone P y P'. Porque las dos fuerzas que están aquí. La fuerza que está empujando el bloque 1 y el peso 2, peso 1, masa 1 por gravedad, y la normal 1. Así que nos salen los dos bloques con esta situación, ¿no? Otro ejemplo muy común. Que un cuerpo esté colgado y arriba a través de una polea, esta es una polea, lo esté sosteniendo otro. Esta flecha me indica siempre el movimiento. Puede haber como no puede haber. Pero ahorita como estamos supuestamente aprendiendo, porque digo, si que no alcanzamos a ver esto, ustedes que están en tercero, en primero, sí debieron haber alcanzado, si no igual les estamos dando. ¿Qué fuerzas hay? Mire, al cuerpo 2 hay el peso, que es masa 2 por gravedad, el peso 2. Hacia arriba, ¿qué hay? La tensión, una tensión. Viene esta cuerda y se comunica con esta. Entonces, igual hacia allá, hay una tensión T, la misma que está aquí, la misma. Este bloque, como se está moviendo hacia la derecha, el bloque 1, en cambio aquí se está moviendo hacia abajo. Entonces, hay una fuerza de rozamiento contraria siempre que haya dos superficies en contacto. Hacia abajo, el peso 1, masa 1 por gravedad, siempre hacia abajo el peso. Ya te había dicho que el peso o se reemplaza por W o por la P, pero siempre es masa por gravedad. Y formando un ángulo de 90 grados hacia arriba que queda la normal. Entonces, aquí tenemos tanto de la bola, el peso 2, masa por gravedad, la tensión, aquí la tensión es la misma, si ves, la fuerza de rozamiento. Ya es cuestión de gustos, porque fuerza de rozamiento con FR. Peso 1, masa 1 por gravedad. Y acá arriba está la normal. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Aquí viene su trabajo, queridos estudiantes. Ustedes solamente tienen que hacer la tarea. Solo la tarea, no van a estar pasando lo demás. Anote en la flecha que señala cada dibujo a qué ley de Newton corresponde. Mira, ¿cuál de las leyes? Aquí tú tienes que rayar, ¿no? A la primera ley, segunda ley, tercera ley, cuarta ley. Bueno, la cuarta no interviene mucho aquí. A la primera, segunda, tercera ley, cada una de estas situaciones.
Lo mismo aquí. Acá tú vas a graficar, vas a hacer el diagrama del cuerpo libre que le corresponde a cada una de las 3 situaciones señaladas aquí. Hay 3 situaciones, ¿no? Muy similar a lo que yo indiqué hace un momento en los dibujos pasados. Y ya saben las indicaciones, ¿no? Hasta hoy 12 de la noche, por favor, con datos, en imágenes o en Word o en PDF, en trabajos y evaluaciones, rhenriquez@gmail.com. Bueno, chicos, nos vemos en otra próxima entrega. Chao.